Hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches a todos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Amén. Es un placer y un privilegio para mí estar con ustedes. De antemano agradecerles, ¿verdad? Porque han atendido el llamado del Señor para congregarnos y estar en este lugar. Pues yo qué más quisiera, hermanos, no estar aquí, pero al Señor le ha placido llamarme. Así es que, amados hermanos, en esta noche solo le pido, disponga su corazón a adorar al Señor y a aceptar con humildad esta palabra. No somos dignos ni merecedores de este gran privilegio, pero a Él le ha placido levantarnos de lo más bajo y de lo más vil. De lo más vil y lo más despreciado escogió el Señor. Si es que no tenemos todo el conocimiento, toda la sabiduría, pero que sea el Señor hablando a nuestras vidas en esta noche. Amén, hermanos. Acompáñenme al Evangelio según Mateo. El Evangelio según Mateo, capítulo 23, en el versículo 12, hermanos. Mateo 23, versículo 12, perdón. Amén, gloria a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Alabado sea el Señor. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Leemos la palabra honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora, bendito Dios. Venimos delante de tu presencia, Padre mío, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, bendito Santo. Te imploro, mi Dios amado, clamo a ti, bendito Señor mío, Dios todopoderoso, Dios de gloria, que hagas descender, poderoso Santo, ese maná, esa palabra que venga de lo alto, mi Dios eterno, que hable a nuestros corazones, que avive nuestro espíritu, Dios de gloria, Padre. Danos humildad para recibirla, mi Dios de gloria. Danos esa humildad que necesitamos, Señor mío, para poder entender, poderoso Dios, lo que tú quieres de nosotros. Señor bendito, arranca de nosotros, Padre mío, todo mal pensamiento, todo aquello que se oponga a tu justicia, Padre, sea reprendido en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, oh Espíritu de Dios, Espíritu divino, llena nuestras vasijas, llena nuestros corazones, Señor mío, Dios de gloria, que podamos salir, bendito Dios, de esa puerta en esta noche, Padre, llenos de tu palabra, Señor bendito, edificados, poderoso Dios de gloria. Bendice este pueblo precioso, amado Dios. Bendice este pueblo poderoso, santo, bendito Rey, que ha sido lavado con la sangre de tu precioso Hijo, Señor. Tú conoces la necesidad de tu pueblo, bendito Dios de gloria. Haz conforme a tu voluntad, bendito Señor, aleluya, poderoso Santo. Oh Santo, Santo, Santo tú eres, Señor mío. Toda la gloria, toda la honra es tuya, poderoso Dios. Alabado sea tu nombre. Gloria a Jesús, amados hermanos, aleluya. Le voy a pedir un favor, hermanos, por favor, si buscan su Biblia a Daniel capítulo 4. Vamos a estar trabajando también, sobre todo en ese capítulo 4 de Daniel. Vamos a estar hablando. Pueden sentarse, hermanos, perdón, disculpen. Alabado sea el Señor. Daniel capítulo 4, ¿ok? Hemos leído en Mateo capítulo 23, versículo 12, porque me es muy necesario introducir el tema para esta enseñanza. Hermanos, hoy quisiera hablarles de una parte muy importante que todo cristiano debe no saber que existe, pero sí llegar a dominarlo. Amén. Sabemos que existe, pero si sabemos que existe y no lo dominamos, no lo controlamos, esto puede llegarnos a hacer caer. Quiero hablar del orgullo. Quiero hablar del orgullo. ¿Por qué?
porque estamos en un tiempo donde el orgullo, hermanos, se ha desatado. Se ha desatado un orgullo tan terrible, hermanos, en donde mucha de la sociedad, muchos de los seres humanos están siendo oprimidos. El hombre quiere más poder, el hombre busca más riqueza y no le importa a quién hiere, a quién destruye, con tal de enaltecerse a sí mismo y buscar sus propósitos. Este mundo, hermanos, está gobernado por el odio, por el orgullo, por la jactancia. Ya se ha perdido el amor y la sensibilidad por el sufrimiento y la necesidad de los demás. Está liderado por hombres orgullosos y jactanciosos y vanagloriosos que solo buscan el poder. Por eso es necesario, hermanos, que sabemos que existe el orgullo, pero no nos es suficiente saber que existe, sino tenemos que saber cómo dominarlo y cómo controlarlo. En nuestra naturaleza caída, hermanos, todos tenemos algo de orgullo. El orgullo es un gusanito, es como un gusanito que quiere entrar al corazón para hacer morada en él. ¿Y sabe lo que hace el orgullo? Que el orgullo te ciega. El orgullo engaña al hombre. Dios le dijo al pueblo de Edom por medio del profeta Abdías: la soberbia de tu corazón te ha engañado. La soberbia de nuestro corazón nos engaña. El profeta Jeremías dijo: engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Yo, dice Jehová. Dios conoce nuestro corazón. Y hay a veces, hermanos, que hay un poco de orgullo ahí, escondido. Alabado sea Jesús. Cuando hay falta de perdón, hay orgullo. Cuando hay falta de obediencia, hay orgullo. ¿No se ha fijado, hermanos, que en las últimas generaciones los niños, los jóvenes, a veces toman una actitud de arrogancia contra los padres? A veces son arrogantes, ofenden a los padres. Es una edad difícil y uno lo entiende, que sus debilidades no son iguales a las nuestras. Pero nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de enseñarles a ellos cómo controlar ese orgullo. Cómo controlar esa emoción, porque el orgullo nos lleva a la caída. El orgullo nos lleva a la caída, hermanos. El orgullo fue lo que hizo que Lucifer fuera arrojado del cielo. El orgullo ofende a Dios. Y mire, la palabra Dios es tan grande, tan amoroso, tan bello, tan glorioso, que Él nos advierte, porque Él tiene cuidado de nosotros, Él nos ama y Él nos advierte una cosa: cuidado del orgullo. El orgullo ofende a Dios, es abominable a los ojos de Dios. Eso lo vemos en Proverbios 6, que Él abomina los ojos altivos. ¿Sabe qué son los ojos altivos, hermanos? Son los ojos de los soberbios. Es la forma en cómo un altivo, un orgulloso ve a los demás, sentado desde el trono de su pedestal que él mismo construyó. Se cree superior a los demás, se cree más grande que los demás, se cree más sabio que los demás. Es contencioso, busca contienda para poder resaltar de los demás. Ese es el orgulloso, el que se da la gloria a sí mismo. Hermanos, el orgullo es una actitud de arrogancia, autosuficiencia y falta de humildad. Está centrado en uno mismo, es una persona que constantemente está preocupada por sus logros, por sus éxitos, por sus victorias, buscando que los demás le alaben, le honren. Es una persona soberbia. ¿Sabe usted qué significa soberbia?
autoadorarse uno mismo, autoalabarse uno mismo. Ese es el orgullo, hermanos. El orgullo se manifiesta a través de la altivez. La altivez, hermanos, es una acción desmedida de orgullo. Una persona sumamente orgullosa, completamente orgullosa, engañada, cegada. El hombre orgulloso se desenfrena en su pecado y se goza de la maldad, no tiene saciedad, quiere más y más y más. Piensan que su poder no tiene límites y humillan, ven de menos a los demás, los oprimen, los aplastan. Viven y luchan para defenderse ellos mismos, para defender sus ideas, y van por ahí atropellando a la gente con sus palabras, con su actitud arrogante y con su conocimiento vano, vacío. Alabado sea Jesús, aleluya. Los hombres de ahora, hermanos, el orgullo se ve más en aquellos hombres o mujeres que están ocupando un puesto político, que están ocupando un puesto de autoridad, como en el trabajo. Hay, hermanos, hay patrones o hay jefes de trabajo que son orgullosos, son altaneros, te miran con desprecio, como si ellos no tuvieran una autoridad superior, se creen lo suficientemente grandes. No aceptan una sugerencia, no aceptan una opinión, y te puedes llegar a disculpar con ellos y no te aceptan ni siquiera la disculpa. Y en el poder político, hermanos, ¿qué estamos viendo? Hombres que no le importa la necesidad de los más necesitados, hombres que oprimen a las naciones. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque quieren más poder, quieren más gloria para ellos mismos. Tienen unos ojos altivos, un rostro arrogante, una postura soberbia. Poder político en el trabajo. Pero ¿qué hay de la iglesia? ¿Qué hay de la iglesia? Hermanos, hay ministros que han caído por el orgullo. Hay ministros, hermanos, que buscan el éxito, la fama, la adoración. Y esto es tremendo, son jactanciosos. Se llenan de gloria, una gloria que no les pertenece. Se han olvidado que todo lo que Dios se los ha dado es por gracia y para edificación de su pueblo. Y hay gente tan jactanciosa, hermanos, que por gracia de Dios les ha dado un don divino para edificar a su pueblo, pero se lo atribuyen a ellos mismos. Ellos creen que Dios los ha bendecido porque ellos son buenos. No hay nada bueno en nosotros, hermanos. Solamente Dios es bueno. No hay justo ni aún uno, dice su palabra. Y si Dios nos usa, hermanos, es por misericordia. Así es que, hermano, hermana, si Dios lo usa, sea humilde. Y si Dios lo usa más, sea más humilde cada día humillándose más ante la mano poderosa del Señor nuestro Dios, reconociendo que Él es el único digno de gloria y alabanza, y no ande por ahí alabando al hombre. ¿Sabe por qué muchos hombres se dañan? Se hacen orgullosos porque los alaban, porque ponen la mirada en el hombre, porque ponen el oído en la palabra del hombre, no en la palabra de Dios. Alabado sea Jesús. Y esto es un peligro muy grande, hermanos, que nosotros estemos alabando a los demás, exaltando a los demás. Es cierto que se puede dar un reconocimiento, dar honra a quien honra lo merece, pero seamos prudentes en ese aspecto. Alabado sea Dios. ¿Qué es el hombre, hermanos? El hombre es polvo. Nada somos sin el Señor. Él nos creó para alabanza de su gloria, para su gracia, para su nombre. Y lo que se nos ha dado por gracia. El mismo apóstol Pablo dijo: yo ministro más que ustedes, pero no yo, sino la gracia de Dios que está en mí. Es la gracia de Dios que nos usa. Es la gracia de Dios que nos da.
Es la gracia de Dios que llega a nuestra vida, nos da iluminación, el Espíritu Santo, para que nosotros podamos compartir lo que Dios quiere, dar a conocer a su pueblo. Pero si esa palabra primero no lo quebrantó, usted no va a hacer efecto. Yo me la tengo que comer, yo la tengo que discernir en mi vida. Pero hay veces, hermanos, y los que predicamos, cuando elaboremos un sermón, un mensaje, hermanos, la misma palabra del Señor no quiere que traigamos mensajes personales a alguien en específico. Seamos humildes en eso, porque a veces usamos el púlpito para gritarle a los demás sus faltas, sus fallas. Y dígame, ¿dónde está la mansedumbre y la humildad ahí? No puede ser. Hay veces ministros predicando, hermanos, con una soberbia que puede sentirse. En este contexto de la palabra, hermanos, el Señor estaba hablando a los escribas y fariseos, ¿verdad que sí? Porque ellos eran jactanciosos, orgullosos de su conocimiento, orgullosos de conocer, de saber interpretar la ley. Y ellos se alzaban y se jactaban y buscaban las sillas, sentarse en la silla de Moisés, estás en los lugares más altos de la congregación. ¿Y qué les dijo el Señor? El que se enaltece será humillado. Y así, hermanos, yo no sé, muchos ministros buscan las primeras filas, las primeras sillas, para que se les alabe, para que se les reconozca. Por eso usted, cuando Dios lo use, sea humilde. Qué hermoso es ver un hermano, una hermana, que a lo mejor no tiene el gran conocimiento que tiene que tener, pero con una humildad sabe llegar al corazón. ¿Sabe por qué? Porque Dios usa al de espíritu humilde, pero a lo altivo lo ve de lejos, al altivo lo rechaza. Qué precioso es ver una mujer quebrantada en el altar adorando a Dios, hermano, con un corazón humilde. Eso es maravilloso, porque su corazón tiene ese anhelo de adorar al Señor. Y el Espíritu Santo ministra las vidas, y a través de la alabanza, hermanos, el Espíritu Santo toca nuestros corazones, el Espíritu Santo aviva nuestro espíritu. Hay días que venimos cargados, venimos cansados de la casa, el trabajo, los problemas, el afán del mundo nos agobia, pero llegas aquí y ves esa hermana con esa humildad, ese hermano con esa humildad, ese siervo de Dios predicando la palabra, amados hermanos, con la unción del Espíritu Santo, y te llenas de Él, te llenas, sales diferente. Y es cuando dices, es mejor estar en tus atrios, Señor, es mejor estar aquí, porque aquí encuentro lo que mi alma necesita. Aquí vengo y descargo todo lo que no puedo descargar, Señor, porque estoy aquí a tus pies, mi Dios eterno. Hermanos, el lugar más alto no es un puesto político, no es un puesto en tu trabajo de ser jefe o ser manager general, no es un puesto en la iglesia. El mejor puesto es estar a los pies del Cordero. Eso es lo mejor que nosotros tenemos. Es el mejor lugar, es el mejor lugar de exaltación, hermanos. Alabado sea el Señor. El orgullo mata. El orgullo destruye, como destruyó a Nabucodonosor. El orgullo destruye, pero la gracia te levanta. Capítulo 4 de Daniel, hermanos. Voy a hablar de Nabucodonosor en esta hora. Nabucodonosor fue rey de Babilonia alrededor del año 605 antes de Cristo y 562 antes de Cristo. Fue líder de uno de los imperios más poderosos de la historia humana, Babilonia la Grande, conquistador de grandes batallas, y lo que él decía era ley para muchos.
conquistaba pueblos y naciones y se adueñaba de esas vidas. Jugó un papel muy importante en la vida de la historia del hombre, pero también en el plan divino de Dios. Jeremías 43:10 dice la palabra: y diles, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, he aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido y pondré su pabellón sobre ellas. Hermanos, él fue el quien por decreto de Dios conquistó Judá, destruyó Jerusalén y el templo de Salomón. Dios lo usó como instrumento de justicia, de disciplina para ese pueblo que se había apartado de él. Gloria a Dios. Y dice la palabra, ¿verdad?, que Nabucodonosor se llevó a muchos judíos al exilio en Babilonia. El temperamento de Nabucodonosor, hermanos, era fuerte, era orgulloso, era impulsivo. Pero Nabucodonosor también fue testigo del gran poder de Dios, y lo vemos en Daniel capítulo 3. Era tan grande el orgullo que tenía este rey, hermanos, que mandó a hacer una estatua de oro para que le adoraran. Pero había 3 hebreos que no atendieron al llamado del rey para adorarle. Y entonces Nabucodonosor los envió al horno de fuego, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Nabucodonosor vio cómo el Señor sacó a esos hombres sin un rasguño. Y Nabucodonosor conoció el poder de Dios y lo alabó por esa grandeza y ese poder. Pero ¿lo alabó verdaderamente? Ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Nabucodonosor había alabado a Dios, pero no de corazón, porque su corazón estaba lleno de orgullo, de soberbia. Y esto es tremendo, que podemos estar alabando a Dios, pero Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso siempre que vaya a hacer algo para el Señor, hágalo para la gloria de Dios. Hágalo con amor y con humildad. Que no haya un hilo de soberbia en su corazón para venir a brindarle ofrenda de alabanza a Dios, porque Dios lo va a desechar. Poderoso Dios. Hermanos, la historia de este gran rey nos ofrece una poderosa lección sobre el peligro del orgullo y la soberbia. Su reinado fue lleno de éxitos y victorias, pero ese éxito y esa victoria lo llevó a endurecer su corazón y cayó en la idolatría de su propio poder. Mire qué tremendo. Hermoso eras hasta que se halló orgullo en tu corazón. Perfecto eras hasta que se halló en ti orgullo. ¿Quién? ¿De quién está hablando Dios? De Lucifer. Así es que al que más se le da, más se le demandará. Alabado sea Dios. Poderoso es el Rey de Gloria. Sin duda alguna, hermanos, este es un testimonio que es como un espejo que puede reflejarnos a muchos de nosotros. Caer en el pecado del orgullo es fácil. El que piense estar firme, mire que no caiga. Cualquier cosita, hermanos, nos puede hacer tropezar. Pero ¿cómo viene la soberbia? Hay un punto muy importante, versículo 4 del capítulo 4, hermanos. Versículo 4 del capítulo 4 de Daniel. ¿Cómo viene la soberbia? ¿Cómo vino la soberbia? El rey era poderoso, tenía victorias, tenía imperios, ciudades bajo su dominio, era grande, próspero.
Y dice la palabra, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. A veces la soberbia toca la puerta cuando nosotros estamos gozando de momentos de paz y prosperidad. ¿Por qué? Porque llegamos a caer en una comodidad espiritual que nos hace a no depender de Dios, que nos hace a poner nuestro corazón y nuestra mirada en las cosas terrenales antes que en las celestiales. La bonanza, amados hermanos, no es buena, no es mala, la prosperidad tampoco. Y nosotros como cristianos sabemos que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Entonces lo malo viene cuando nosotros ponemos en primer lugar las posiciones materiales y nuestras posiciones, ya sea en la iglesia, o el trabajo o donde usted esté. Cuando nosotros ponemos en primer lugar lo que Dios nos ha dado antes que al Dios que nos lo dio, ahí viene la soberbia. Porque hacemos a un lado a Dios, lo quitamos del plan. Yo no dependo de Dios, yo dependo de lo que Él me da. No, dependemos de Él directamente primero y nos gozamos en lo que Él nos permite tener. Primera de Timoteo 6:17 dice la palabra que el Señor da riqueza para que las disfrutemos, no para que las amemos. Porque al que tenemos que amar es a Dios, ¿sí o no? Entonces la prosperidad material y la paz puede ser de grave peligro para nosotros. Y a veces puede que nosotros estemos en un momento de paz y tranquilidad, no pasa nada, no estoy pasando por pruebas, todo bien, todo tranquilo. Y de repente me olvido del Señor. Señor, no me des más porque me puedo llegar a olvidar de ti. Eso dice la palabra. ¿Sí o no? Cuando el hombre tiene lo que Dios ya le dio, lo que que por gracia y misericordia Dios le dio, porque Él se lo clamó, se lo pidió y el Señor en su amor y en su bondad se lo dio, el hombre se va a disfrutar de lo que Dios le ha dado. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? A veces, hermanos, en los momentos de bonanza, de paz, de tranquilidad, donde estamos floreciendo en nuestro reino terrenal, a veces Dios lo usa para inquietarnos, para despertarnos, para desnudar lo que hay en el corazón, para decirte lo que hay en tu corazón. Ahí Dios lo revela. Y Dios va a comenzar a tratar con nosotros como trató con Nabucodonosor, por orgullosos. Dios comenzó a trabajar con el corazón de este rey orgulloso por medio de un sueño. Dios le estaba advirtiendo a Nabucodonosor por medio de un sueño lo que sería de él si no se arrepentía. Versículo 5 dice la palabra: vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Imagínense, hermanos, Dios nos va a inquietar. Dios nos va a inquietar, no nos va a dejar tranquilos. Va a inquietarnos en algún momento. Dios empezó a trabajar con el corazón del rey y le dio un sueño que ni el mismo rey podía interpretar. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos discernir las cosas del Espíritu, hermanos? Porque son espirituales y el hombre carnal no puede discernir las cosas del Espíritu. Entonces el rey no podía discernir lo que estaba pasando, ni qué había soñado. ¿Y qué fue lo que pasó? Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia. Mire dónde queda la sabiduría. Que vinieran pues entonces los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, les dije el sueño, pero nadie me lo pudo interpretar. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos tenía la unción del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el rey? Mandó a llamar a Daniel, porque era el único que podía ayudarle. Y aquí entramos en algo muy importante, hermanos. Dios comienza a trabajar con el rey Nabucodonosor por su orgullo. Dios comienza a trabajar con él, pero lo dejó solo. En su proceso, Dios lo deja solo. ¿Qué ustedes creen? ¿Quién estaba ahí? Estaba Daniel.
Dios no nos deja solo en el proceso de la disciplina, en el proceso del castigo. Dios siempre pone a alguien ahí para revelarnos, para enseñarnos lo que Dios quiere de nosotros, para advertirnos sobre lo que viene después. Si nosotros no atendemos a lo que el Señor nos está tratando de hablar por medio de su palabra en este caso, y en aquel entonces por medio del profeta Daniel. Porque muchas veces nosotros mostramos una actitud algo soberbia y altiva cuando se está predicando la palabra. ¿Sí o no, hermano? A veces así, no, eso no es para mí. Eso es para el vecino. La palabra es para nosotros, por eso el Señor la trae. Aun cuando la estamos leyendo en casa, la palabra es para nosotros. Alabado sea Jesús. Bendito Dios, aleluya. Entonces viene finalmente Daniel y se presenta delante de mí. Este es Nabucodonosor en el versículo 8. Y le conté el sueño. Daniel lleva el nombre de mi Dios Belsasar, espíritu de los dioses santos vive en él. Para empezar, Nabucodonosor era un politeísta. Adoraba a muchos dioses. No tenía un Dios. Él adoraba todo lo que se le ponía, para él era un Dios. Y que ningún misterio es demasiado profundo para que lo resuelvas. Algo que tenemos que tener bien en claro, hermanos. Lo acabamos de decir. Las cosas del Espíritu se disciernen por el Espíritu. Déjeme le digo un consejo. Algo que debemos tener muy en claro es que cuando Dios comienza a trabajar con nosotros, nos va a dar revelación. Yo lo creo. Yo creo que Dios sigue hablando. Yo creo que Dios sigue revelando, que Dios nos sigue hablando por su palabra o quizás tal vez por un sueño. Pero tenga cuidado a quien se lo cuenta, porque no todo aquel es espiritual. No todo aquel que dice yo sé y yo conozco es espiritual. Hubo sabios que no pudieron interpretar el sueño. Hubo magos, adivinos, de todo, no pudieron interpretar el sueño. Usted debe de saber con quién acercarse. Con una persona que esté llena del Espíritu, que tenga misericordia y compasión para hablarle ese sueño. Sobre todo cuando son sueños de advertencia. Que el Señor quiere hablar y tratar con nosotros, con nuestro corazón, con lo más profundo de nuestro ser, el corazón. Pero si usted viene y se lo dice a cualquier persona, esa persona lo va a tener por loco, por hereje, por emocionalista. ¿Ah? Pero las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. Por eso es que Daniel estaba ahí. Daniel fue un hombre fiel, lleno de la presencia del Señor, lleno del Espíritu Santo, que no tembló al revelarle al rey lo que le iba a pasar. Pero sabe que no tembló y con autoridad de Dios le habló y le interpretó el sueño, pero le dijo, Señor mío. Le habló, hermanos, todavía con esa reverencia. Con compasión, porque mientras dice la palabra que mientras Nabucodonosor le estaba contando el sueño a Daniel, Daniel después de que lo escuchó se quedó atónito, fuera de sí, porque ¿cómo puede ser posible que Daniel después de ver a este hombre tan lleno de poder, de fuerza, de vigor, lo iba a ver convertido en una bestia? Alabado sea Dios, porque eso fue lo que pasó, hermanos. Nabucodonosor comienza a contarle el sueño y le dice, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecían ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol, estoy en el versículo 11 si me quieren seguir. Crecía este árbol y se hacía fuerte. Y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver de todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo y se mantenían de él toda carne. Vi visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante santo descendía del cielo. Hermanos, el rey comenzó
a relatarle a Daniel su sueño y le decía: yo vi un árbol que estaba en medio de la tierra y todas las naciones lo reconocían como un árbol grande, hermoso, y su fruto era tan abundante que todos los animales y aves del cielo se alimentaban de él, y todos los que en él se refugiaban les daba sombra y protección. Este era el mismo rey, Nabucodonosor, al cual Dios le permitió prosperar de tal forma que fuera sustento para muchos pueblos y naciones, hermanos. Pero al rey se le olvidó lo que Dios le había dado. Al rey se le olvidó definitivamente lo que el Dios todopoderoso y soberano había puesto en sus manos. Hermanos, y esto es tremendo, olvidarnos de lo que Dios nos ha dado es terrible. A veces nosotros decimos: yo tengo esta casa porque me he esforzado en comprarla, me he matado, me he molido la espalda por tener las cosas que tengo. No, Señor, nada es nuestro, todo se nos ha sido dado por gracia. El Señor nos lo ha dado, nada es de nosotros. Entonces el rey Nabucodonosor, cuando supo que este árbol era él, imagínense el rey Nabucodonosor cuando Daniel le dice: bueno, Señor, ese árbol eres tú. Imagínense cómo se ha de haber sentido el rey. Pero había después en el versículo 13 una cosa que quizás le atormentó al rey, donde dice: aquí el sueño del rey toma una forma diferente, una forma de sentencia, una forma de juicio, porque la palabra dice: vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante, es decir, un ángel. En el versículo 14 dice: y clamaba fuertemente y decía: derribad el árbol, cortar sus ramas, quitarle el follaje y despertar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Alabado sea Dios. El Señor cortaría ese árbol. El Señor iba a cortar ese árbol por su arrogancia y por su orgullo. Y este es el juicio de Dios. Daniel se lo dijo a Nabucodonosor: esto te va a pasar. Pero en el versículo 15 yo encuentro algo muy maravilloso, hermanos. Algo que destaca el carácter de Dios. Versículo 15: mas la cepa de tus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo será mojado, con el rocío y con las bestias sea su parte la hierba de la tierra. Dice que la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. El árbol será cortado, mas no arrancado de sus raíces. Y mire aquí la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Hermanos, Dios nos castiga no para destruirnos, sino para restaurarnos. Porque en el versículo 26 dice la palabra que cuando Daniel le interpretó estas cosas a Nabucodonosor, le dijo: y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. Luego de que tú reconozcas que el cielo gobierna. Qué hermosa es la misericordia de Dios, hermano. De haber querido, Dios lo hubiera matado. Y aquí vemos la misericordia del Señor nuestro Dios, hermanos, que Él tiene piedad de nosotros, que Él nos perdona. Alabado sea Jesús. Hermanos, la humildad nos va a llevar a reconocer que Dios es dueño y absoluto de todas las cosas y que gobierna sobre nuestras vidas. Y déjeme decirle algo, que el castigo y la disciplina de Dios tiene un propósito divino. Dios no hace las cosas a la aventura ni porque sea vengativo, sino que Él tiene un propósito, porque su voluntad es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios emite juicio, Dios emite sentencia, y si el hombre se resiste al llamado,
Dios ejecuta el juicio que ha hecho, pero también muestra misericordia en medio de ese juicio, en medio de ese quebranto, en medio de ese sufrimiento y en medio de ese dolor. Y ahí vemos la misericordia de Dios, hermanos. Ese es el propósito del castigo y la humillación de Nabucodonosor. Nabucodonosor tenía que reconocer quién es Dios y quién lo puso donde estaba. Alabado sea Jesús. Y la única manera que tenía que hacer esto es a través de la prueba, a través del juicio, a través del castigo, hermanos. Yo le voy a decir algo bien importante. Nosotros tenemos un carácter, ¿verdad? Y Dios trabaja con nosotros. Pero ¿sabe dónde se moldea ese carácter? Ese carácter se moldea en la prueba. Ese carácter se moldea en el desierto. Ese carácter se moldea en la disciplina. Ese carácter se moldea en el castigo. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor, aleluya. Y este era el propósito de la humillación del rey Nabucodonosor. Versículo 25, dice la palabra que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y 7 tiempos, es decir 7 años pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo, el Elión, tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Tú, Nabucodonosor, tienes que saber quién te hizo y quién te puso ahí. Y el que te puso ahí es Jehová de los ejércitos. Alabado sea Jesús. Ese iba a ser el castigo, transformar su corazón de hombre al corazón de una bestia irracional, un animal, porque así es el hombre orgulloso, no razona, se comporta como un animalito. Y por eso fue que el Señor lo humilló. No a él solo escondido en su palacio, en una habitación real. Hermanos, lo humilló públicamente en frente de todas las naciones. Ese es el juicio de Dios sobre este rey orgulloso. Imagínese la magnitud. Desnudo, completamente desnudo estaba ese hombre en el campo tragando hierba. Y el rocío del cielo lo bañaba. ¿Sabes qué aprendió Nabucodonosor? Que Dios es soberano y que esa hierba que él tragaba, él se la daba. Y que ese rocío que descendía para bañar su cuerpo, Dios lo hacía descender del cielo. Yo te puedo decir cómo se llama esto. Se llama gracia. Misericordia, hermanos. Nabucodonosor no se lo merecía, pero el Señor aún en su humillación lo sustentó. Y fue una humillación pública delante de todos. Pero antes de esa humillación, hermanos, Dios ya le había advertido en el sueño. Y Daniel no solo le interpretó el sueño, ¿verdad que no? Daniel lo llamó al arrepentimiento. En el versículo 27 dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, humíllate delante de Dios. Y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez, Nabucodonosor, si te arrepientes, será prolongada tu tranquilidad. Pero él no se arrepintió. Quizás por un año, hermanos, sintió arrepentirse. Y por un año Dios le dio oportunidad. Porque Dios da oportunidad. Dios le dio oportunidad casi por un año, hermanos. Pero al pasar el tiempo a Nabucodonosor se le olvidó
Y ha de haber dicho, bueno, ya no viene esta sentencia sobre mí. No se arrepintió. El versículo 28 dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Y al cabo de 12 meses, un año, paseando en el palacio real de Babilonia, mire cómo se desnuda el corazón del hombre. Él solito. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Estas, hermanos, yo le llamaría que son las características de un corazón orgulloso, de un corazón que se exalta a sí mismo. Dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Ahí está la jactancia. Con el poder de mi fuerza, ahí está la soberbia. Para la gloria de mi majestad, la altivez. Y es que, hermanos, Babilonia era hermosa. Era la más hermosa de todas las naciones en ese tiempo. Tenía templos forrados de oro, estatuas de oro. Esos jardines colgantes, hermanos. Yo le voy a decir algo, cuando usted llega a su casa y dice, qué hermosa casa, yo me la he ganado. No, hermanos, nada no lo hemos ganado. Todo ha sido por su bondad y misericordia de Dios. Daniel persuadió al rey, pero él no quiso escuchar. Proverbios 16:18 dice, antes de la caída viene la altivez de espíritu. Hermanos, la humildad nos acerca a Dios y la soberbia trae destrucción y sufrimiento a nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque el pecado, el orgullo, la soberbia, la altivez, la arrogancia desata la ira santa de Dios. Y vendrá juicio sobre nuestras vidas si no cambiamos esa actitud delante del Señor. El Señor nos ama y nos advierte. El Señor siempre nos va a advertir antes de caer. Siempre. Y deja una puerta abierta al arrepentimiento. Antes de la conversión de Nabucodonosor vino la humillación. Él tenía que reconocer y conocer quién era verdaderamente Dios. Y eso fue lo que pasó con este hombre. Su gran testimonio, su vida, hermanos, es de gran testimonio a nuestras vidas. Hermanos, cuídate del orgullo. Cuídate del orgullo porque te llevará al fracaso. El salmista dijo, antes de ser humillado, descarriado, andaba. Son muchas las personas que caen en el pecado del orgullo apartándose de Dios. Así es que, hermanos, recuerde esto, que Dios se glorifica en los corazones humildes, porque el Señor a los orgullosos no los toma en cuenta. Es maravilloso ver cómo la palabra de Dios se cumple. A los que se exaltan serán humillados, mas los que se humillan serán enaltecidos, hermanos. Dice la palabra que cumplido el tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo. Cumplido los 7 años de humillación pública delante de todas las naciones, Nabucodonosor, dice la palabra que su pelo le creció como la bestia, como un animal, y sus uñas como eran como de águila. Imagínese usted, este hombre, vivir como una bestia, un buey. Qué tremendo, hermanos. El Señor lo llevó de la riqueza a la miseria, a la humillación. Y esto es lo peor que nosotros podemos hacer. Robarle la gloria a Dios, hermano, y tratar de fingir que se la damos es lo peor que podemos hacer.
porque Dios sabe si esa adoración es sincera. Dios lo conoce y a Dios no podemos engañarlo. Todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. La palabra del Señor dice que pecadores, limpiar vuestras manos, acercaos a Dios. Acérquense a Dios y Dios se acercará a nosotros. Y esto fue lo que hizo Nabucodonosor. Nabucodonosor, cumplido el tiempo de su humillación, alzó los ojos al cielo. Y dice la palabra en el versículo 34. Mas el fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Nabucodonosor se dio cuenta quién es Dios y quién es Él. Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es la pregunta más soberbia que el ser humano le puede decir a Dios. Y Nabucodonosor entendió esto, hermanos, que no se puede de ninguna manera cuestionar al Dios soberano. Ni le dirá el barro al alfarero, ¿por qué me haces de esta forma? No, hermanos. Dios de los ejércitos, la palabra dice Jehová de los ejércitos. Cuando usted vea este título en la escritura, significa Dios todopoderoso, soberano. A Él no le vamos a decir qué va a hacer, ni qué no va a hacer. Él hace como Él quiere, conforme a sus propósitos. Y Él hizo con Nabucodonosor lo que Él quería. Transformar su corazón y restaurarlo. La conversión de todo hombre viene y comienza con un proceso de humillación que nace en el corazón. Y en esa humillación es que el hombre reconoce quién es Dios y quién lo está llamando. El juicio público de Nabucodonosor, hermanos, no fue cualquier cosa. Yo no sé si ustedes han salido a evangelizar o han conocido hermanos que han sido pastores y de repente los ves en la calle tirados en las banquetas. Y para levantarlos de ahí, hermanos, cuesta. ¿Sabe por qué? Porque el diablo les pone en su corazón, no sirves para nada. Dios te ha desechado, Dios no te ama. Porque al enemigo no le gusta que hablemos del arrepentimiento, que es lo que Dios pide de nosotros, que cuando le fallemos nos arrepintamos de corazón y vengamos a Él con un corazón contrito y humillado. El Señor no lo va a despreciar. Pero al diablo no le gusta que nosotros hablemos del arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque Él no quiere que Dios derrame su gracia sobre nosotros. Él no quiere que nosotros no conozcamos la misericordia. Él no desea que el Señor nos levante y nos restaure como a este rey. Si este rey, hermanos, mereció la gracia de Dios, no porque fuera bueno, sino en la voluntad y el amor y el carácter amoroso de Dios el Padre, que ama su creación, hermanos, lo levantó. ¿Quiénes somos nosotros para negarnos a hablar la palabra? En el principio les dije que vivimos en un mundo lleno de orgullo y soberbia. Y aquí es donde los valientes se levantan en el nombre de Jesús, como Daniel, a predicar la palabra, porque ellos tienen que conocer la voluntad de Dios
Y la voluntad de Dios es que todo hombre se arrepienta y vuelva a Él. Que el hombre deje su orgullo, deje su pedestal en el que está sentado. Muchos creen que son buenos, que no hacen daño. Muchos se creen que no son pecadores. Creen que el evangelio solamente son para los ignorantes, para los locos, así nos llaman. Pero eso solamente es la voz de un corazón soberbio que no ha conocido al Señor. Y esas almas necesitan que se les hable la verdad con amor y misericordia. Daniel le dijo al rey: Señor mío. No como muchos que se dicen evangelistas que andan en las calles: arrepiéntete, hijo de Satanás, hijo del diablo, que te vas a ir al infierno. Hermanos, el Señor nos dijo: predica la palabra, y la palabra es espíritu, y el espíritu es el que toca al espíritu. El hombre no puede conformar a nadie, el hombre no puede convertir a nadie. Si el Espíritu Santo no habla, el hombre no puede hacer nada. Porque para eso el Señor nos ha escogido vasos, vasijas de barro, hermanos, que pueden ser frágiles y en cualquier momento quebrarse. Para que de ninguna cosa que el Señor nos haya dado nos gloriemos. Por eso dijo Pablo: antes me glorío en mis debilidades. Pablo no dijo: yo me glorío de ser hijo de Benjamín, fariseo de fariseo, doctor en teología, maestro en divinidad y sanidad, profeta de las naciones. Eso no dijo el apóstol. Alabado sea el Señor. Que Dios nos guarde de toda soberbia, que Dios nos guarde de todo orgullo, que la historia de este rey nos sirva como advertencia y como ejemplo, que busquemos la humildad ante Dios y no permitamos que el orgullo nos ciegue el alma, el corazón. Nosotros como hijos de Dios no podemos darle cabida al orgullo, pues en nuestra condición humana, hermanos, pecamos, fallamos. Pero si por cada falla, por cada pecado usted no se arrepiente, no se humilla delante de Dios, el orgullo le va a ganar ventaja. Se va a hacer soberbio, se va a endurecer en su corazón. Se le va a hacer capa tras capa, tras capa, tras capa, hasta que ya usted no pueda sentir la presencia de Dios, cuando ya usted pierda el temor por la palabra del Señor. Y se hace soberbio y jactancioso. ¿Qué dice la palabra? Yo estoy con el humilde de corazón y que tiembla ante mi palabra, con el que me conoce. ¿Y quiénes le conocen? Los que son humildes, los que de verdad se humillan delante de Dios. Alabado sea el Señor. Hay un consejo que Pablo nos da en Primera de Tesalonicenses: dad gracias en todo. Dad gracias en todo, hermanos. En todo tiempo siempre debemos dar gracias. ¿Sabe por qué? Porque la gratitud es el arma que usted va a tener contra el orgullo, contra la soberbia. La gratitud. De decirle: gracias, Señor, por lo que me das cada mañana. Gracias por mis hijos, Señor. Gracias por mi padre, por mi madre, por mi esposo, por mi familia. Pero sobre todo, gracias por mis hermanos en Cristo, Padre glorioso. Gracias, gracias, gracias por todo lo que nos das. Todo el aire que respiramos, todo, no, nada es nuestro. Ni nuestro cuerpo, no es nuestro, hermanos. Alabado sea Jesús. Este es un llamado a servir con humildad. Daniel le dijo a Nabucodonosor: y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Le está llamando al servicio, a hacer misericordia, ayudar a los más necesitados, ayudar a aquellos que de verdad necesitan. Y es lo que nos vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad, hermanos,
tiene que ser nuestra tarjeta de presentación delante de todos, porque si no, Dios lo va a humillar públicamente. Públicamente lo va a humillar. Y qué tremendo es pasar por el juicio de Dios. Y es mejor que el Señor nos humille aquí en la tierra, hermanos, a que seamos desechados de su gloria y seamos arrojados al lago de fuego. Es mejor que nos humillemos ahora estando en vida, a que el Señor nos humille cuando estemos en ese lago de fuego, donde habrá crujir de dientes, lloro y lamento. Alabado sea Dios. No hay nadie más grande que Cristo, Rey de reyes y Señor de señores, único, digno de gloria, alabanza y adoración. A Él le pertenecemos, de Él somos y en Él andamos y nos movemos. Nada de lo que ven nuestros ojos es nuestro. Todo le pertenece a Jehová de los ejércitos. Grande es Dios, digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, hermanos. Alabado sea Dios, aleluya. Yo hasta aquí llego. Que Dios les bendiga.